tardes con todos y todas. Empiezo por saludar a los colegas de la mesa, de esta mesa, este panel, y a ustedes que han hecho un par en sus actividades y nos acompañan hoy. Gracias, Wilson, por la presentación. Yo solamente añadiría que la persona que les está hablando ahora es una persona que ha estado en estos menesteres los últimos 15 años de su vida, en los menesteres de la cooperación, y yo lamento si hoy tal vez ustedes esperan una presentación muy técnica, incluso hasta política, pero yo les voy a hablar desde lo que es la gestión diaria de la cooperación, desde lo que son los ideales, o podrían haber sido los ideales mismos de la cooperación. Yo les pido disculpas si algunos de los temas que voy a señalar rompen esquemas o rompen paradigmas, pero creo que es un momento en el cual es importante mirar lo profundo de lo que estamos hablando cuando hablamos de cooperación. Yo creo que no voy a entrar a hablar, Mirela ha hecho una breve presentación de lo que ha sido el contexto internacional, de cómo se fue formando esto. Yo lo que rescataría de eso es el hecho de que todos conocemos que actualmente hay un orden económico internacional, todos conocemos que hay relaciones internacionales que están basadas en poderes, y esos poderes lo que permiten al fin de cuentas validar un sistema actual en el cual todos vivimos. La cooperación en sí se trata de creer que sí es posible un sistema alternativo a ese sistema que está instituido claramente a nivel internacional, donde efectivamente las relaciones de poder durante muchos años nos han llevado a ver que la cooperación es un tema meramente monetario. ¿Cuánto pones, cuánto vales? Por eso también la evolución desde los conceptos de ayuda oficial al desarrollo, desde Plan Marshall, desde ayudemos, desde vamos a los países africanos, ayudémosle, a comenzar a hablar en el contexto internacional sobre lo que es cooperación. Y con cooperación, el sur entiende que es una forma solidaria y que es posible hablar de otra forma de hacer cooperación. Esto que tal vez puede ser un ideal, esto que tal vez puede ser como raro, como sonar raro, es un poco lo que ha guiado nuestro sur, lo que ha guiado la gestión misma de la cooperación. Ahora, estos cambios de paradigma y estos cambios culturales no se hacen de la noche a la mañana, y en el camino hemos tenido experiencias muy agradables como experiencias también no tan agradables. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 15 años la cooperación también ha sido vista desde el contexto ecuatoriano como una forma de financiarnos, y aquí habla a nivel nacional o habla a nivel territorial. Ha sido la forma que tenemos como para conseguir ese dinero que me hace falta, pero incluso ahí hay una visión de esa cooperación, una visión propia ecuatoriana de las limitaciones, desde las carencias, desde lo que no podemos hacer, desde lo que no tenemos, desde la platita que me hace falta. Entonces, este concepto de cooperación desde el sur, que no es solamente Ecuador, comienza a ser ya desde años atrás un concepto más del sur, latinoamericano, caribeño, de decirle al norte, a ver, nosotros tenemos otra forma de ver también la vida, rescatando nuestras cosmovisiones, rescatando nuestra historia, ¿no? Entonces, en ese camino, Ecuador entendió que era un apoyo financiero, que era una forma meramente monetaria. Y lo que hemos tratado de hacer en la gestión misma es mirar también que es posible hablar desde el sur al norte, desde lo que es la gobernanza misma de la cooperación y lo que entendemos por la cooperación. Y en ese camino el Ecuador entendió, o va entendiendo, que la cooperación se trata de corresponsabilidad, en donde nos hemos hecho cargo de nuestro propio desarrollo, de lo que queremos de ese desarrollo, que es un coesfuerzo, porque no es que vengan y nos dan resolviendo el problema y se acabó. Es además también entender desde una visión de las capacidades y potencialidades. Yo siempre señalo el ejemplo de, o sea, puede venir la cooperación, y voy a dar un ejemplo, ¿no?, alemana, a trabajar los temas ambientales,
puede ir a mirar la Amazonía, puede hacer los estudios, hay gente experta, hay muchas capacidades, hay monitoreo. Pero ustedes se han preguntado cómo se da ya en el contexto amazónico ese recorrido. ¿Quién es el que acompaña eso? Alguien que conoce el lugar, alguien que sabe que están en ese lugar y que tienen que salir corriendo porque ya entiende cuando el río va a subir, que ya entiende cuando hay algún peligro o un riesgo, cómo no se pierden. Y ese es una persona que tiene el total conocimiento y que tiene un valor como tal. Esa puesta en valor, ese comenzar a valorar lo que sí tenemos, es lo que yo quisiera dejarles a ustedes como mensaje. Que no es solamente la cantidad de plata y no es un tema de plata. Sí es necesario, pero es también la calidad de esa cooperación y cuánto podemos aprender. Por eso nosotros entendemos la cooperación también como un intercambio ético. Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí, desde lo que yo conozco y desde lo que él conoce. La plata permite, viabiliza, construye, pero estoy valorando lo que sí conozco. Y desde ahí, pues como les digo, hemos recorrido algún camino. Yo ahora quiero presentar unas cifras rápidas de lo que es la evolución de la cooperación. Algunas pasaré por alto para no repetir lo que ya se ha señalado, pero es importante, yo misma tengo que pasarlo. Es importante hacer un recuento que efectivamente si miramos el comportamiento histórico de la cooperación internacional no reembolsable, aquí estoy hablando solamente de lo no reembolsable, aquí no entran créditos y recursos por los cuales el Ecuador ha tenido que pagar de vuelta. Efectivamente, la cooperación se presenta en el país ¿cuándo? Cuando hay crisis, cuando hay necesidad de financiamiento. Por eso podríamos ver lo que pasa, los picos que tenemos cuando hemos tenido momentos de crisis en el Ecuador, en 2008, 2009, y efectivamente, como ustedes van a ver, durante los años 2010 hacia el 2014, vemos que ha decrecido esa cooperación. Y ese decrecimiento obviamente tiene algunas explicaciones. Una de ellas ya fue señalada: el estado actual económico del Ecuador no nos hace elegibles, como los llaman internacionalmente, para ser receptores de cooperación. Yo también diría que no es solamente el no ser ya elegible según ciertos indicadores de organismos internacionales, sino que al haber entendido que esa cooperación es corresponsable, que se sume, que no sustituye al Estado, hay algunos cooperantes que prefieren ir donde no hay institucionalidad, y eso sí lo voy a decir, donde no hay mucha gobernanza. Entonces hay una reorientación geográfica por diferentes elementos, podríamos sumar otros elementos también. Hay una priorización geográfica en función de excolonias que también sigue vigente hasta los días de hoy. Adicionalmente hay que mirar que el Ecuador ha entendido que la cooperación no solo se desarrolla en una dimensión, que era solamente la de la política exterior, se desarrolla en otras dimensiones que tienen que ver también con el contexto de desarrollo nacional, que tiene que ver con el contexto de desarrollo local, y adicionalmente tiene que ver con los intereses de política exterior y los intereses del Ecuador con respecto al mundo, con quienes me relaciono. Tiene que ver con la parte política de esas relaciones internacionales, pero también con el comercio, tiene que ver también con temas migratorios, tiene que ver también con contextos integracionistas que ojalá llegue a poder desarrollarlo, si no lo podemos hacer más adelante con las preguntas y si es de su interés. Si pasamos al siguiente cuadro, vamos a ver la evolución de la cooperación. La evolución de la cooperación, es importante dimensionar que de lo que estamos hablando hoy es apenas el 0.48% anual del PIB y el 1.7% anual del presupuesto general del Estado. En promedio,
miraríamos que hasta el 2014 el Ecuador recibe alrededor de 300 millones de dólares. Pero esto es solamente de lo que podemos contabilizar. Cuando entra dinero como tal a las cuentas, a la organización, a la ONG o al organismo, al GAT local, esto es solamente la plata que se puede contabilizar. Pero hay un monto igual o tal vez mayor que tiene que ver con asistencias técnicas, que tiene que ver con intercambio de experiencias, que tiene que ver con voluntariado, que no es contabilizado, y como no es contabilizado no existe, porque así se mira en el contexto internacional. La ayuda oficial al desarrollo, como la mira la CAD o la OECD, es básicamente aquella que se puede contabilizar. Entonces puede ser muy frío decirle, mire, estamos hablando de algo, podría ser poco, pero eso, si además se lo mira en contexto de que suma otras iniciativas y otros esfuerzos nacionales, tanto de prioridad gubernamental como de prioridad territorial, estamos hablando de un capital que puede capitalizar, un capital semilla, o que puede capitalizar otras acciones o sostener otras acciones. Si pasamos al siguiente cuadro, miraremos el ranking. Yo le llamo el ranking de los 10 principales cooperantes. Yo comenzaría por señalar que en primer lugar se encuentra Estados Unidos, pero ahí sí quiero aclarar que estamos hablando de Estados Unidos sin USAID. Ya, estamos hablando de aquellos recursos. Es importante explicar que este cuadro suma los recursos que vienen de fuente bilateral, multilateral, organizaciones no gubernamentales, extranjeras y en menor medida otras formas, otros actores de cooperación. En primer lugar está Estados Unidos, y básicamente son las ONGs norteamericanas que se encuentran presentes en el país. En segundo lugar, España con una cooperación bilateral aún fuerte para nosotros en cuanto a montos, en cuanto a asistencias técnicas, en cuanto a otras formas de cooperar, como puede ser la cooperación triangular. En tercer lugar está todo el sistema de Naciones Unidas, y aquí hay que señalar que mucho de la cooperación del sistema de Naciones Unidas es más asistencias técnicas que financiera como tal. Eso hay que ponerlo claro, porque a diferencia de España es más inyección de recursos como tal. En cuarto lugar se encuentra la Unión Europea como unión, como recursos, y aquí si no me equivoco están incluidos aquellos recursos que recibe tanto el gobierno central, los gobiernos locales a través de subvenciones específicas, pero también, y de eso me imagino que hablará Horacio después, la sociedad civil, porque este es uno de los cooperantes que mantiene una línea fuerte con la sociedad civil. Después tenemos a Alemania también desde lo que es cooperación bilateral, y sobre todo, y voy a ir hasta ahí con el tema de Alemania para caracterizar que este cooperante, por sobre todo, tiene una forma de cooperar tradicional, como puede ser la bilateral a través del gobierno federal alemán, pero también otros mecanismos que en función de los temas ambientales se están generando, mecanismos de nuevas generaciones, si vale el término, como el caso de RED, como el caso de REM Plus, que son más bien recursos que vienen para compensación y no cooperación. No me voy a extender más en eso, pero si a alguien le interesa lo podemos hablar más adelante. El siguiente cuadro muestra la evolución del comportamiento de la cooperación desde las fuentes. En primer lugar, vamos a ver la cooperación bilateral. ¿Qué quiere decir? Que todavía para el Ecuador una de las fuentes principales de ingresos y recursos viene de los países. En segundo lugar se encuentran ONGs extranjeras, y esto es importante mencionarlo porque ellos han tenido una creciente participación con recursos frescos en el país. De hecho, han ido incrementando su porcentaje de participación en función del resto de aportantes. En tercer lugar, la multilateral, aquella que viene de organismos internacionales, del sistema de Naciones Unidas. Y en cuarto lugar, la descentralizada entendiendo aquella cooperación que viene de gobiernos autónomos de otros países al Ecuador.
El siguiente cuadro nos permite mirar, y yo creo que me voy directamente al subsiguiente que se explica mejor. Si ya analizamos en función de las entidades ejecutoras y la fuente de financiamiento, ustedes ahí podrían analizar qué es lo que pasa en función de dónde vienen esos recursos y quiénes lo ejecutan. Para el caso del gobierno central, el principal financista, no me gusta decirlo así, pero el principal cooperante viene del organismo bilateral. En el caso de las ONGs extranjeras, viene de las ONGs extranjeras como tal, o sea, las ejecutan en su mayoría las ONGs extranjeras. En el caso de los organismos internacionales, es interesante porque su financiamiento puede venir de la bilateral, o sea, efectivamente hay delegación de cooperación hacia países también, o si no, desde el mismo organismo multilateral. En el caso de la ONG local. En el caso de las ONG locales, si ustedes pueden ver muchos de los recursos, según los datos que nosotros tenemos en nuestro propio sistema de información, el 43% viene de las ONGs extranjeras, y esto se explica en la medida en que muchos de los recursos a los que se puede acceder y que están accediendo las ONGs siempre es en un partenariado entre una ONG extranjera y una local. Pero también ustedes pueden ver que entre el multilateral y el bilateral estamos hablando de más de 40%. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, el 63% de lo que ellos ejecutan viene de los organismos bilaterales. Y aquí a mí me parece importante rescatar algo de lo que mencionó Mirel dentro de los desafíos, porque nosotros hemos ido a los territorios, a los gobiernos locales, y hemos visto, les hemos enseñado y les hemos dicho, mire, esto es lo que pasa en su localidad. Estos son los actores que están presentes. Estos son los proyectos, claro. Muchas veces solamente se ve lo que como gobierno local ejecuto, no lo que están ejecutando los otros también. Y ahí yo creo que uno de los desafíos, y confirmo con lo que dijo Mirel, para los gobiernos autónomos descentralizados, es realmente convertirse, o que la localidad los vea como un facilitador, como un real conexión, conector con esas realidades, con esas necesidades, porque ahorita quienes están presentes son las ONGs locales. Yo a veces les digo, esos son sus principales competidores, pero no me gusta tampoco usar el término competidores, porque una vez más la ayuda oficial al desarrollo o aquella ayuda internacional nos ha hecho vernos como el sistema, individuales. La cooperación debería rescatar incluso esa visión de lo comunitario, esa visión más de juntos, ¿sí? No sé cómo vamos con el tiempo. Si miramos la distribución porcentual de la cooperación por provincia, se puede notar que las provincias que tienen mayores niveles de población y que por ende tendrían mayores niveles de institucionalidad pública y privada son las que mayor recursos de cooperación captan en este periodo. Estoy hablando de 2007-2014. Tenemos Pichincha, Esmeraldas y Guayas. Efectivamente, Pichincha y Guayas, porque además cuando hacemos el cálculo según la información, hay también que señalar que para muchos cooperantes señalan el área de intervención Pichincha o Guayas porque muchas de sus unidades administrativas están ahí. Entonces tenemos esa distorsión ahí en algunos casos. Pero Esmeraldas históricamente ha sido una provincia que ha recibido cooperación, y a pesar de que dejamos de ser elegibles de cooperación, sigue siendo una provincia. Y esto lo voy a ir mencionando por las lógicas de intervención. Esmeraldas. Chimborazo también sigue siendo. Mirel señaló frontera norte, pero frontera norte desde una lógica muy fuerte de refugio y movilidad humana. Pero habría que ver qué pasa con otros sectores que cuando ya no hablamos de movilidad humana y refugio en frontera norte. En Galápagos sí, pero es claramente una presencia de ONG extranjeras en temas ambientales. Pero hay que ver qué pasaría si haríamos el análisis desde la parte, desde otras áreas temáticas. Galápagos probablemente ni siquiera nos aparezca.
Y así, entonces yo ahí les pediría un poco de cuidado también cuando analizamos las lógicas de participación de la cooperación. Yo por eso sí cuestionaría mucho el hecho de que podamos tener un modelo ideal o un modelo ideal de equidad de la cooperación. Porque para la negociación de la cooperación no solamente es pedir lo que nosotros queremos, es también el valor agregado que ese cooperante puede tener en función de en dónde están sus fortalezas, pero además también sus intereses. Entonces la negociación es eso. Y yo sí rescato ahí que uno de los temas, rescataría 3 elementos de lo que ha sido estos últimos años de la gestión de la cooperación. Hemos buscado desarrollar entender el ciclo de la cooperación, recuperar también la planificación de la cooperación. ¿En qué sentido? En que ya no se negocia a ciegas. Para eso hay que hacer un diagnóstico, para eso hay que conocer al cooperante, para eso se trabaja conjuntamente con él para llegar a una mesa de negociación con los mayores elementos necesarios para la toma de decisiones. Se llega también con un listado de proyectos, se llega también con intenciones de programas, pero de a poco vamos caminando también a la necesidad de que ese empate de lo que es la planificación nacional y territorial sea real con el ciclo de cooperación, que no se presenten tampoco proyectos en un momento porque hay que presentarlos, sino que ya sean proyectos que para el caso del gobierno central hayan pasado todo el circuito de priorización, estén dentro del plan anual de inversiones y no se han hecho ese rato. Al menos apostamos a eso. En segundo lugar, la negociación, la planificación, la negociación de la cooperación. Y ahí yo quiero ser muy transparente. Como está en este momento planteado la normativa para el sistema de cooperación, en este momento los gobiernos locales, o sea, mejor dicho, la negociación de la cooperación es una facultad que se reserva el gobierno central en representación como gobierno nacional ante otro gobierno, ante otro organismo internacional, porque es un tema de relaciones internacionales. Eso no fue descentralizado, fue descentralizado la gestión de la cooperación, y cuando hablamos de gestión hablamos de hacernos cargo de todo el proceso de seguimiento y evaluación, de que haya resultados, de que los cooperantes rindan cuentas, de hacer los reajustes necesarios. Finalmente, hemos entendido en el proceso también que el gestionar una información propia era necesario y es necesario, así como procesos de seguimiento y evaluación desde el país, desde nosotros mismos. Bueno, si hablamos de los macrosectores, es importante señalar ahí que históricamente la cooperación había estado en el ámbito social. Este es un tema que estamos buscando avanzar. O sea, antes era necesario que los proyectos de cooperación estén alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir. Eso era en el 2007. Hemos ido un paso más. Plantear la complementariedad de esa cooperación con las prioridades nacionales y en este caso también territoriales. Por eso hemos, a través de la Agenda Nacional de Cooperación, que es la primera vez que el país cuenta con una agenda nacional, hemos hecho una propuesta de sectores prioritarios para la cooperación financiera no reembolsable, para que no sigan estando en áreas donde el Estado ya está, donde el gobierno local ya está, sino en otras áreas que necesitamos capitalizar acciones conjuntas. Quiero señalar que a pesar de que hay sectores estratégicos, tiene el porcentaje del 25%, el que mayor peso tiene ahí en ese pie rojo es ambiente. Los temas ambientales fueron, son y serán temas importantes y que van a seguir teniendo recursos y muchos recursos, porque además ahí hay un tema no solamente técnico ni político, sino estratégico muy importante. Y en eso Ecuador revista de importancia. Todos los cooperantes se podrán ir,
pero los temas ambientales no dejarán de trabajar con el Ecuador. Ya el tiempo nos dará la razón. Nosotros hemos hecho una apuesta hacia la orientación de esa cooperación hacia los temas de ciencia, tecnología y talento humano, que no es solamente la apuesta hacia los proyectos emblemáticos, hacia las universidades, hacia lo que entendemos puede generar valor, sino también desde el poner en valor nuestro propio conocimiento, nuestra propia asistencia técnica. Y ahí me voy a ir un rato y voy a volver a lo que es la cooperación sur-sur, la cooperación solidaria, la cooperación que el Ecuador oferta, otorga a otros países. Desde hace unos años atrás hemos interiorizado que el Ecuador tiene una posición dual, como oferente y como receptor de esa cooperación. Probablemente vayan viendo en términos de montos que es muy mínima, pero una vez más, esa cooperación sur-sur no es todavía contabilizada, ni puede ser contabilizada, porque es la cooperación que nosotros otorgamos a otros países desde lo que ha sido nuestras experiencias de desarrollo de política pública. Si me pueden ayudar con el tiempo, no sé si ya me pasé 3 minutos más. Bueno, con eso me gustaría entonces poder avanzar hacia los desafíos. Yo en esta parte quiero ser muy sincera con ustedes. Mi intención y la extensión de mi institución es poder escuchar en este momento, más desde lo que hemos dejado de hacer y lo que nos falta todavía, entendiéndonos como un sistema de cooperación. Yo señalaría que institucionalmente nosotros tenemos algunos desafíos en cuanto a la articulación de actores, en cuanto a la generación de más espacios de diálogo y de construcción. Esta agenda nacional, nosotros la primera la hemos construido de lo que es la política y prioridades de la cooperación internacional, que como Cancillería, como Ministerio de Relaciones Exteriores, al ser el rector de política exterior, hemos propuesto. Pero aquí vienen 2 elementos adicionales de la agenda nacional que todavía no están desarrollados. El primero, que tiene que ver con la cooperación sur-sur, que es el cuento que lo estamos desarrollando, de esa cooperación sur-sur que se ve más desde lo institucional, más desde el gobierno nacional, pero que también invitamos y reconocemos que hay experiencia y que se están haciendo esfuerzos a nivel de sociedad civil, de ONGs y de gobiernos locales. Y en tercer lugar, la cooperación descentralizada, la gestión descentralizada de la competencia de cooperación. Pero yo creo que ahí es un momento también de entender que ese diálogo tiene que estar en función de nuestras propias capacidades para convertirnos en interlocutores, en facilitadores, que no es el pedir el posicionamiento como tal, sino el de construir posturas comunes. Creo yo que entendiéndonos que hay un bien común, hay una visión común, ¿qué es lo que mejor podemos aportar? Yo creo ahí también, y tengo que hacer una mea culpa, que uno de los temas todavía pendientes tiene que ver con la forma de articularnos con la sociedad civil, desde las capacidades y las potencialidades y las contribuciones que la sociedad civil ha tenido, sí, yo creo que ahí podemos construir más desde los aportes en este momento que ustedes nos puedan hacer a nosotros. Yo creo que en su momento era importante construir institucionalidad, construir una gestión institucionalizada, una gobernanza. Yo creo que estamos en un momento ya de juntar actores y caminar. Creo también que a nivel de gobiernos locales es momento también de dejar de vernos, o sea, hay un tema que sucede en los gobiernos autónomos descentralizados, yo no sé si Mirel comparta conmigo esta apreciación. El alcalde se ve como alcalde y su gestión. El parroquial se ve como mi parroquia. Todavía necesitamos
que la política pública de cooperación filtre hacia abajo y de abajo hacia arriba, entendiendo los diferentes niveles, cómo realmente construimos un diálogo en donde no veamos solamente mi parcela. Y a nivel local es más cuesta arriba, en la medida en que también reconocemos que hay que seguir capacitando y fomentando capacidades. Creo que en tercer lugar, uno de los desafíos que tenemos es la rendición de cuentas en común desde los diferentes actores. Yo creo que en eso reconozco que los cooperantes han hecho esfuerzos para hacer que su cooperación sea más flexible en algunos casos, sea más reorientable hacia las prioridades nacionales y territoriales, que sea más transparente a través de la utilización de sistemas nacionales, a través de eventos en los cuales se han hecho más participativo, pero yo creo que ahí tenemos todavía un desafío en cuanto a lo que esperamos y demandamos nosotros en cuanto a la rendición de cuentas. ¿Y qué nos toca a cada uno, no? Porque cada uno también tenemos que rendir cuentas sobre ello. Creo que en este momento lo que está trabajando el gobierno y nuestra Cancillería y la Secretaría de Cooperación tiene que ver con la posibilidad de que esto que hemos ido construyendo sea una construcción colectiva de espacios de integración. Yo personalmente creo que la cooperación vista desde el sur, esta cooperación más solidaria, realmente es un camino para construir posturas más comunes y procesos de integración más reales. En ese sentido, estamos buscando construir con la región y el marco de la CELAC y bajo la PPT de la CELAC un reacercamiento al Caribe, reconociendo que tenemos ahí una deuda histórica todavía, pero desde, no eso de que yo puedo dar algo porque soy mejor, sino desde una construcción colectiva, desde una visión colectiva, pero ahí todavía tenemos desafíos. En materia de cooperación sur-sur todavía tenemos desafíos en cuanto a esa misma gestión, en cuanto a esa forma de ponernos de acuerdo entre los países. Y yo me gustaría ir hasta ahí. Yo agradezco este espacio, agradezco a Wilson la invitación, agradezco a la Universidad Andina, agradezco que ustedes estén aquí y más bien estaría muy interesada en conocer sus aportes, críticas, como digo yo, sustos, miedos, preocupaciones, pero estamos aquí más bien para ponernos a las órdenes. Gracias.